queridas amigas, bienvenidas a otro programa de Vasijas de Honra, coherederas de gracia de vida. Como siempre es un placer saludarte desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y extenderte una bienvenida calurosa a otro interesante programa. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que para mí resulta un poco apasionante. Y me encanta que ustedes puedan compartirlo junto conmigo en este espacio de tiempo juntas. Y se refiere a la educación de nuestros hijos. ¿Será que es necesario tener un cambio de actitud en la educación de nuestros hijos? ¿Qué piensas? Para hablar el día de hoy sobre este tema y conversar juntos, tenemos en nuestros estudios al profesor Marcelo Vilca. Bienvenido, hermano Marcelo, ¿cómo está? Hermana Kerry, es una hermosa oportunidad de compartir algo que nos apasiona no solo a ti, sino también a mí, porque el tema de la educación es algo que trasciende la vida de una persona y quizá implica más de lo que podemos imaginarnos, así que estamos en ese objetivo con mucho gusto en participar en este programa. Bueno, y la verdad es que ya eres parte de Vasijas de Honra. Gracias. Y estamos sumamente contentos de que puedas acompañarnos el día de hoy. Cada uno de los programas que hemos tenido la oportunidad de trabajar contigo han sido de gran bendición para muchas familias. Y de hecho, si usted quiere tener acceso a estos programas que hemos hecho anteriormente sobre la crianza durante la adolescencia y otros, te invitamos a que puedas revisar nuestra lista de programación en Vasijas de Honra y puedas también disfrutar de estos programas. Pero hoy vamos a hablar de educación. Marcelo, cuando hablamos de educación, a veces tenemos en mente que es solamente la adquisición de ciertas habilidades. Aprendo a leer, aprendo a sumar, aprendo a restar, conozco las capitales de mi país y así voy aprendiendo otras destrezas. Ahora, ¿es realmente esto educación? ¿Es enseñanza? ¿Qué podemos entender por educación? Muy bien, hay muchos conceptos en realidad sobre la educación porque en la sociedad en la cual vivimos la educación es académica. Es una prosecución de cursos, de conocimientos y hay una currícula que hay que cursar, hay un trabajo de materias que vencer. Ese es generalmente lo que se entiende por educación. Pero la educación es algo mucho más trascendental porque no es solamente la adquisición del conocimiento intelectual. Porque no solamente somos mente, somos cuerpo y somos también espíritu, tenemos una conciencia. Entonces, tenemos varios conceptos de educación y quisiera por lo menos comenzar qué dijeron algunos hombres que también están involucrados en la educación, pero por sobre todo, ¿qué es la educación? La verdadera educación en la inspiración, que esa es la parte que más nos interesa para que la educación sea integral y no sea solamente circunscrito a la parte intelectual, a la adquisición de conocimientos. Perfecto. Entonces, ¿cómo entendemos eso de educación? ¿Qué áreas debemos cubrir? Por ejemplo, uno de los hombres que trasciende la literatura infantil, Quino, me pareció muy interesante que seleccioné este concepto. Quino dice que educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar necesitamos ser. Entonces allí vemos de entrada una diferencia entre enseñanza y educación. Claro, porque la enseñanza tendría que estar circunscrita a la parte de desarrollo de habilidades que más lo enfocamos en la parte académica, que es el colegio, la escuela, la universidad. Claro. Y como dicen los profesores, si un chico tiene mal comportamiento, ese no es mi tarea. Ese es trabajo del hogar, trabajo de los padres. Porque debieran estar educados en cuanto a los principios, a la formación del carácter. Eso no hace la escuela. La escuela da conocimiento, Claro. enseña materias.
les da solamente herramientas de trabajo, por así decirlo. Así es, así que en realidad el primer maestro no debiera ser el del kinder. El maestro verdadero debiera ser alumno de aquel gran maestro que se llama Jesucristo, que en este caso son los papás. Entonces, tiene que haber una relación entre el maestro y el alumno, porque si no hay esa relación, entonces no conoce el alumno al maestro, ni el maestro conoce al alumno. Claro. Porque en la escuela, ¿qué tanto puede conocer un profesor que tiene 30, 40, 50 alumnos? Imposible. Claro. Y a veces como padres demandamos eso de los profesores, ¿no? Decimos, pero para eso lo envío al colegio. Y ese profesor tiene que conocer a fondo esos 30 niños o 20 o a veces más. Y pensamos que él tiene esa habilidad y que nosotros no la tenemos, de conocer a fondo a nuestros propios hijos, o formarlos o educarlos. Ese es el dilema, porque yo puedo estar teniendo a un hijo que lo desconozco, no conozco quién es. Conozco su nombre, conozco algunas cosas que no son tan profundos, son superficiales, entonces, ¿cómo puedo llegar a conocer? Y esa es la tarea de los padres. ¿Qué fortalezas tiene? ¿Qué flaquezas tiene? ¿Qué aptitudes tiene? ¿Qué cualidades tiene? ¿Cuáles son los talentos que tiene? ¿Quién tiene que descubrir? Casualmente se descubre muchas veces en el colegio, el profesor es el que descubre. Pero la misión de los padres como maestro, que debiera haber esa relación íntima, es los padres. Los padres somos los que observamos el día a día, son los que, porque a la escuela, al kinder, ahora a pesar que se mandan desde los 3 años, desde los 4 años a los parvularios, pero nosotros al vivir con nuestros hijos debiéramos saber por qué tenemos a un hijo y para qué lo tenemos. Esa es una pregunta que debiéramos responder. Así que en el concepto de inspiración a mí me gustaría leer esta sentencia que está en el libro La Educación, la página 16, que es el mejor libro que cualquier profesor debiera leer y también para cualquier padre de familia. Para mí este es realmente como la Biblia en la educación, ¿no? Es un manual completo. Es un manual completo que no va a haber alguien, si lo ha leído, no se va a arrepentir y siempre va a ser enriquecido. Claro. Y la sentencia dice, la verdadera educación abarca todo el ser. Somos cuerpo, somos mente y somos alma. Y todo el periodo de existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades mentales, físicas y espirituales. Ahí tenemos que es realmente un desafío hablar de educación, porque es un reto integral. Y esta sentencia más, es realmente, a mí me apasiona esto porque a veces digo, ¿por qué uno se afana tanto en ser padre tan temprano, ¿no? Sí, es cierto. Y bueno, es la emoción, el fervor de la juventud y todos esos factores. Pero tras que llega el niño, uno no está en condiciones de poder ser padre si se tomara en esta perspectiva. Y por eso sería importante que no solamente madres que están viendo este programa estén atentas. Si usted está contemplando en un futuro tener familia, el momento para aprender es ahora, antes de que llegue. Como dijo Elena White, que es 20 años antes que el niño nazca. Exactamente. Y es aquí donde debemos poner atención para asumir semejante responsabilidad. Esta cita, que también es de Elena White, dice, el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales es educar, preparar al estudiante para el gozo de servir. ¿En qué va a servir? ¿En qué va a ser útil? ¿En qué va a estar satisfecho de ser lo que uno es? Porque la enseñanza te puede hacer un médico, pero no ejercerla. Claro. Y entonces viene la frustración.
o ejercerlo por otros motivos que no sea el de un servicio sincero. Claro, ese es, por ejemplo, la educación en realidad está más o menos en esa dirección en todo sentido, Ujú. pero el de servir, ese es quizá una poesía. Entonces, no solamente es de servir a este mundo, sino servir a Dios y ser redimido, que esa es una tarea mucho más trascendental porque hoy día vemos profesionales que no son honestos, que no son veraces, que se compran, que se venden. Claro. Es realmente algo que está faltando una sustancia en la educación y los programas que los gobiernos tienen no están enfocados en ese objetivo, sino es formar al profesional para que sea funcional a un Claro. sistema, a un gobierno o quizá a un plan todavía mucho más macro. Pero ahora que mencionas esto, Marcelo, eh, y esto reitera el rol tan crucial que tenemos las madres, que tenemos los padres en esa formación de los hijos. Porque yo no he visto hasta ahora una escuela que diga, venga y aquí se le enseña a ser corrupto. Por lo Usted menos vi- en teoría eso no por hay. lo menos en teoría eso no hay, yo no he visto. Generalmente hay escuelas, ¿no?, que enseñan si quiere ser agricultor o si quiere ser médico, si quiere ser maestro, venga y se capacita en esto, ¿sí? Para ejercer un trabajo. Entonces, ¿dónde se aprende a no ser un corrupto, a ser veraz, a hacer las cosas con diligencia, con rectitud? En el hogar. Esos son los principios. Ahí, como dices, nosotros somos esos primeros padres, esa primera escuela para la formación de un ser. Efectivamente, porque nosotros como padres, si nos fijamos solo en la sociedad, si nosotros confiamos solo en nuestra capacidad, no tenemos un parámetro con qué medir Claro, cómo lo estamos haciendo. Entonces, la piedra de toque de toda verdadera educación es la palabra de Dios y el modelo se llama Jesucristo, que realmente debe tener integridad moral, física, mental, y eso es tan importante. Entonces, hoy día la educación más está centrado en adquirir notas, porque tú puedes tener 100 sobre 100 si la calificación está en ese parámetro, pero ¿qué importa que es mentiroso, que es ladrón, que es corrupto? No interesa, claro. ¿no? Y entonces, si no está sólido la parte moral en la educación, si no estamos formando en principios y valores, esos valores no lo van a hacer en la escuela, porque imagínate, de esos 30, 40 niños o 20 niños que hay en un curso, vienen de hogares quizá con más problemas que los nuestros. Claro, Y claro. es una suma de tantas deficiencias que se mezclan en uno y entonces pareciera que en vez de aprender algunos conocimientos de ciencias, más fácil es aprender aquellas mañas que De tienen los nosotros. chicos, ¿no? Entonces, ese es un factor, pero si la formación moral en principios y valores está hecho en el hogar y los padres son los modelos para formar esos principios y valores, entonces el niño tendrá consistencia cuando haya que enfrentar esas situaciones que en la vida cotidiana se le ha de presentar. Claro. Entonces es importante que el padre tenga qué modelo seguir. Entonces la formación de principios y valores no puede estar solamente circunscrita a la sociedad, no puede estar circunscrita a la cultura. Claro. Tiene que haber algo que sea mucho más Un trascendental, más ancla de mayor sólido, peso. un ancla de peso. Y eso es la Biblia. Porque para ser justos, en la mayoría de las escuelas se comparten ciertos valores. El respeto, la obediencia, la pulcritud, el orden, la disciplina. En algunas escuelas con un mayor grado, en otras quizás con un menor grado por diferentes circunstancias y desafíos o filosofías que puedan gobernar ciertas instituciones. Entonces, en líneas generales, esos valores fundamentales tratan de inculcarse. Pero, como vemos, no es suficiente. El ancla firme debe proceder del hogar y que esto entonces pueda permear en las esferas de la vida de la persona, incluyendo su educación.
Ahora, Marcelo, cuando hablamos de educación, como bien has dicho, existen ciertos parámetros y hablabas precisamente de eso, ¿no? Tratamos de evaluar, en algunos países evalúan 100 a 10, vemos diferentes estándares. Pero lo cierto es que hay un cierto patrón establecido y se espera que ciertos niños cumplan con ese patrón mínimo, ¿no? De educación, de comportamiento, etcétera. Entonces, ahora, y esto nos ayuda a medir un poco el conocimiento, las destrezas, las habilidades que tengamos. Ahora, ¿qué pasa cuando mi hijo de repente no parece encajar en ese patrón? ¿Está todo perdido? Muy bien, la forma de evaluación en la nueva ley educativa, la 070 que está aquí en Bolivia, me imagino que en otros países hay leyes parecidas donde la evaluación, que quizá anteriormente en la anterior ley era quizá más académica, pero ahora hay 4 niveles de evaluación en la nueva ley, que es el ser, el saber y los 4 seres que la nueva ley presenta. Claro. Pero ¿qué pasa cuando un profesor evalúa en su área? Entonces, un chico que sobre 100, por decir, saca 50, menos de 50. Eso está aplazado y está considerado que no tiene capacidades, que tiene que repetir el curso. Entonces, en ese aspecto, como educadores y como padres, no debiéramos circunscribirnos solamente a la capacidad intelectual de memorizar lo que el profesor está desarrollando en el aula, sino que hay muchas formas de medir cuáles son los dones, los talentos, las capacidades que un niño tiene, porque no todos los niños son uniformes. Entonces, en ese aspecto recuerdo que Albert Einstein decía que era un niño reprobado en todo aspecto. Y ahora él nos reprueba a nosotros. Sí, él dice que no daba, no era capaz de retener, no memorizaba, no era bueno en matemáticas, aunque otros lo refutan, pero la verdad es que quizá como ejemplo nos puede servir que le mandaron una carta y el niño ya no tenía que ir a la escuela porque no estaba en condiciones de aprender. Entonces, el niño estaba ansioso por saber qué es lo que decían de él en la carta. Y cuando leyó la mamá, dijo el niño, ¿qué dice la carta? Y entonces la mamá en ese momento le nació la inspiración, porque imagínate leerla tal cual era esa carta, es como para decir que este niño está muerto en vida. Claro. Pero la madre le dice, la carta dice que eres un genio. Entonces, está bien, no va a ir a la escuela, pero ¿quién asumió ese deber? El título hemos puesto. ¿Cuándo nosotros vamos a cambiar de actitud en la forma de educación de nuestros hijos? Si nosotros no soñamos con nuestros hijos y si no le enseñamos a soñar lo que son capaces de poder realizar, desarrollar muchas capacidades, entonces, si la nota es menos de 50, nos vamos a frustrar. Claro. Y vamos a creer que realmente es un tonto lo que tenemos en casa. Que mi hijo no tiene ningún potencial. Exactamente. Y eso es mirar con fracaso la vida de una persona que se está proyectando. Ahora, cuando hablamos de educación y de la evaluación o la inteligencia de una persona, porque tratamos también a veces de medir esas destrezas y la inteligencia para razonar, para actuar, para resolución de problemas. Como digo, ciertos estándares son los que marcan la pauta. Y a veces cuando tratamos de salirnos de ese marco, parece un poco difícil, porque nosotros mismos hemos sido educados y evaluados bajo esos parámetros. Si tengo de repente mi hijo que no es tan bueno para la geografía, pero es bueno para las artes. Ese muchacho solo lo que sabe es dibujar, ¿no? Qué pérdida de tiempo.
cuando ahí de repente puede darme esa chispa y decir, ahí es donde está la fortaleza. Y tratar entonces de maximizar o darle el empuje que necesita a ese muchacho para desarrollar esa habilidad que es nata en él. ¿Qué toma a un padre o una madre a darse cuenta de esto? De salir a veces un poquito del molde y tratar de encaminar a su hijo en algo donde realmente tiene la fortaleza. Yo pienso que es el acto de creer que lo que tenemos no es una criatura cualquiera, es una vida que el Señor nos ha regalado, como dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, recordar algunos ejemplos bíblicos solo por mencionar. Por ejemplo, la mamá de Moisés. Salió del molde también. Salió del molde, y no solo que salió del molde, sino lo educó con ese pensamiento que él era el libertador, que su vida tenía que trascender la historia. Imagínate ser mamá de Moisés, es realmente algo impresionante. ¿Quién puede igualar a Jocabed? O por decir, la madre de Juan el Bautista. ¡Qué coraje! ¡Qué integridad! Ese hombre realmente se preparó y la madre lo preparó para una obra, pero tan trascendental, o como María. La mano que mece la cuna mueve el mundo. Así es. Y a veces no nos damos cuenta de... Las mamás no se dan cuenta de eso. No nos damos cuenta. O a veces pensamos que es algo secundario. Porque si una madre lo viera de esta perspectiva, que en realidad nuestros hijos son nuestra carta de presentación, a veces damos tanto valor a las obras de arte de Miguel Ángel, de Picasso, de todo, y cuántos millones valen esas obras de arte. Pero estas mujeres realmente tendrían que recibir tantos homenajes como sea posible, porque ellos han descubierto en sus hijos algo que quizá muchas mujeres lo han dejado pasar por alto. Entonces, Tomás Alva Edison dice que hasta los 4 años no sabía leer, no podía leer. Pero no era un hombre que tenía que prepararse, por decir, para ser abogado o para meterse en las letras. Este hombre este niño tenía la capacidad de descubrir otras leyes y hacer inventos. Él fue el mayor inventor. Los hermanos Wright dicen que también tenían problemas en el colegio, que nadie daba un centavo para decir que ellos serían los inventores de los aviones. Exactamente. Y hoy en día, a personas que quizás calificaríamos como un fracaso, pero estamos viajando. Estamos, gracias a su descubrimiento e invento, hoy podemos acortar las distancias, y bueno, qué bueno es eso. Claro. Pero en cada avión deberían colocar, ¿no? En memoria de ellos. En memoria de Orville Wright. Claro. Entonces, yo quiero un poco compartir con ustedes la vida quizá de un hombre que dice que son uno de los 60 hombres más influyentes de Estados Unidos, Ben Carson. El doctor Benjamin Carson. El Benjamin Carson, porque él realmente es un hombre, como ejemplo, el libro que se ha escrito, que muchos han leído, Manos Milagrosas, es el mayor neurocirujano infantil que ha trascendido en la historia, pero lo que nos interesa es cómo este hombre fue descubierto, que tendría que ser médico y tendría que trascender de esta forma, y quién lo descubrió y en qué momento ocurrió eso. Y además que es un ejemplo contemporáneo. Es decir, no vamos a decir, bueno, esto solamente está en los libros de historia, lo podemos ver en acción. Ahora, tengo yo algunos datos de la biografía de Ben Carson, pero voy a tratar de resumir y hacer a ver lo más exacto posible. Está bien. El hombre tenía una madre que se había casado con un pastor bautista, pero el hombre era borracho y era adicto a las drogas. Descubrió que tenía otra familia. Así que Sonia, que era la mamá,
en ese momento vio de que su hijo realmente se quedaría con la mamá. Eran negritos y en los años que él nació en Detroit había todavía el apartheid. Claro. Además de eso, imagínese genéticamente hablando de un padre que tenía esas condiciones, que la mamá era una empleada que hacía trabajos de hogar, que en la escuela donde iba, él era considerado el peor de todos los alumnos. Y además de eso, era un revoltoso, era un chico con muchos problemas de comportamiento, y ya lo botaron de varias clases. Y entonces todos decían que era el tonto, era el más tonto del curso. Se había ganado el título ya. Así que ya tenía una etiqueta, ¿no? Claro. Y cuando todos lo miran así, el niño se la cree. Además de que su entorno parece que todo está en su contra. Todo está en su contra. ¿Qué puedes sacar? Decimos nosotros, ¿no? A ver, los latinos, ¿cómo podemos competir con los americanos, con los anglosajones, con los europeos? O sea, tenemos todas las de perder de entrada, no tenemos economía, bueno, que quizás somos una clase social, bueno, que no tiene la misma condición económica, las escuelas de donde venimos, los hogares de donde venimos, y entonces uno se la cree eso. Pero ¿en qué momento trascendió la vida de Ben Carson? La madre un día cuando estaba limpiando en el hogar donde trabajaba, era un médico, y allí descubrió una biblioteca que quizá antes no había entrado, que era la biblioteca del médico. Y cuando ella entró en la biblioteca dijo, wow, tantos libros en un solo lugar es mucho. Y le preguntó al doctor y le dijo, doctor, ¿usted ha leído todos estos libros? Y el doctor le respondió, casi prácticamente todos. En ese momento el foco de la mamá de Ben Carson se encendió. Y entonces dijo, ¿cómo yo puedo hacer que mi hijo lea los libros? Porque hasta ahí era solamente televisión y los programas infantiles que comúnmente todos los chicos participaban. Claro. Así que pensó y pensó y dijo, tengo que tomar una decisión radical. Cambió de actitud. Cambió de actitud. Y dijo, yo puedo pensar que mi hijo puede leer todos estos libros y quisiera que sea un médico. Llegó a la casa y le dijo, cuando le dicen en mi curso me dicen esto y esto y esto, le dijo, hijo, tú puedes todo, tú puedes todo. Nada más que para eso tienes que leer libros. Y le invitó a la biblioteca para leer y además le puso la motivación, que eso es lo que inspira a los chicos, ¿no? Claro. Entonces le dijo, 2 buenos programas de la televisión has de ver si vas a leer 2 libros por semana. O cuando hayas leído 2 libros, que quizá al comienzo no fue por semana. Claro. Y Ben Carson comenzó a leer y a leer y a leer y a leer. Al comienzo fue duro, pensó que su madre era injusta, que era algo tan pesado como leer los libros. Muy estricta. Estricta y era una madre muy exigente. Bueno, siempre hay ese concepto, ¿verdad? Sí. No es fácil ser un padre que educa, una madre que educa, que cambia de actitud. Y entonces el niño poco a poco fue aprendiendo a leer, porque hoy día los chicos no saben ni leer. Claro. Entonces hablamos del analfabetismo funcional. Aunque saben leer, pero no lo entienden lo que leen. No hay comprensión. No hay comprensión, o puede haber una comprensión literal hasta donde llegan los chicos. Pero una comprensión deductiva, una comprensión crítica para que tengan sus propias opiniones no lo llegan. Claro. ¿Y eso se desarrolla cómo?
leyendo. Con el hábito de la lectura. Con el hábito de la lectura. Así que sin que el profesor sepa, sin que sepan los alumnos, sus compañeros, este negrito ya había leído varios libros. Y entonces la madre estaba feliz, estaba motivada de que el chico iba por buen camino. Pero estaba convencido de que eso ya le era un hábito, le gustaba, pero tenía que ahora llegar a una convicción a ver qué quería hacer en la vida. Y entonces, en una de esas clases, el profesor puso una piedra sobre la mesa del profesor, una piedra así brusca o bruta. Y a toda la clase preguntó y dijo, ¿qué es esto? Los chicos abrieron los ojos y dijeron, es una piedra. ¿Pero qué piedra es?, dijo el profesor. Todos miraron a su entorno y nadie sabía nada qué piedra era. Y allí atrás, como los peores alumnos siempre se sientan, en el último asiento, el negrito estaba inquieto y levantó la mano. Y el profesor dijo para sí, que él hable, cualquier estupidez va a hablar, ¿no? Claro. Si habla, ¿no? Sí habla. Así que para no hacer engorroso el problema, el profesor dijo, ¿doy la palabra o no doy? Pero también ahí está la mano divina, ¿no? Claro. Y entonces le dijo, a ver, para que sea honesto, daremos la palabra. Y el chico, temeroso, miedoso, dijo, es obsidiana. Y los chicos le miraron y dijeron, obsidiana, ¿qué es eso? Y el profesor dijo, sí, es obsidiana. Benjamín, ¿cuánto sabes de obsidiana? Y él desarrolló todo el conocimiento que tenía, porque por ahí, en alguna circunstancia en la biblioteca, leyó sobre minerales y conocía que era una obsidiana. Y en ese momento, la clase miró con otros ojos al más tonto, que era el más listo, que es el que sabía. Claro. Así que cuando el curso no solo le admiró, sino le aplaudió, él tomó la decisión de que llegaría a ser médico. Ahí hubo un cambio de actitud en la educación. Una inflexión, pero que trascendió el resto de su vida. Claro. A partir de ese momento, este niño ya no era el hazme reír de otros. Lo respetaron las mejores notas, un comportamiento totalmente diferente, cambió de actitud, fue otra persona, un niño que se encaminó a adquirir más conocimiento. La madre, con todo el esfuerzo que hizo, sacó adelante. Con las mejores notas terminó el colegio. Inclusive ganó una beca a la Universidad de Cambridge. Y realmente después fue un escalón tras escalón para continuar a lo que llegó a ser el neurocirujano más reconocido en Estados Unidos. Y no solamente que era cualquier neurocirujano, sino que en donde antes habían fracasado otros neurocirujanos en separar a los chicos que eran siameses, dice que no se notaba el bisturí en el trabajo de Ben Carson, que era tanta la sabiduría, nuevas técnicas, nuevas formas de hacer, la creatividad. Realmente Ben Carson llegó a ser una referencia. Claro, y la es, digamos, en el campo de la medicina y la educación, lo es. Es una inspiración. Y no solamente eso, ¿no? Sino que la biografía es que Ben Carson tiene fundaciones, llegó a ser ministro
del anterior presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo uno puede llegar a desarrollar esas capacidades? ¿Cómo podemos llegar? Entonces, sería bueno que analicemos, después de haber analizado la biografía de Ben Carson, de que no todos los chicos pueden ser médicos, pueden ser abogados, pueden ser administradores, porque cada mente, cada ser, cada niño es un mundo. Y tiene habilidades especiales. Entonces sabemos de que hay capacidades mentales de desarrollo, no solamente en una área, porque ¿quién determina qué va a ser un niño? El abogado dice, mi hijo tiene que ser abogado. El médico tiene que ser médico. Pero ese es en realidad el don y el talento que cada uno tiene. ¿Quién tiene que descubrir esas capacidades? ¿Quién tiene que descubrir esos dones que Dios le ha dado? Somos los padres. Y lamentablemente a veces en la escuela se descubre y los hijos son totalmente desconocidos en la casa, porque hoy en el formato capitalista que nosotros vivimos, todos estamos afanados para adquirir dinero, para buscar grandeza. Y podemos inclusive trabajar para otros cuando en nuestra casa están perdidos los hijos. Entonces, que quizá el mensaje que queremos compartir con los papás es: nadie debiera estar frustrado por una calificación con sus hijos. Entonces, en la inteligencia múltiple, unos pueden ser buenos oradores que manejan muy bien el lenguaje. Otros pueden ser matemáticos, que son bastante racionales y pueden desarrollar la capacidad lógica. Otros son kinestésicos, las habilidades de las manos que hay. Sí. Otros pueden ser, músicos. ¿Quién no puede llegar a ser nuestros hijos? Entonces, tendríamos que descubrir, si no le gusta esto, ¿cómo le vamos a hacer gustar? ¿Cómo le podemos hacer gustar aquello para el cual ellos tienen la capacidad? Entonces, probablemente es como una piedra bruta que está en nuestras manos. Y papá y mamá tienen que tallar lo que quiere que ese niño sea. Pero digamos, como todo un buen orfebre, tiene que conocer esa piedra que va a tallar y tiene que tomar minuciosamente el cuidado de observar esa piedra para que pueda luego ser una gema, ¿no? Dejar de ser esa piedra bruta para presentarla como una gema. Sí o sí va a necesitar que un padre o una madre estemos al lado de nuestros hijos, guiando, conduciendo. Yo pediría inspiración divina, Claro. Porque la inspiración viene de Dios. Por supuesto. Entonces, así como la vida misma proviene de Dios, el Señor compartió con nosotros la capacidad de dar vida. También, como Manoa, debiéramos preguntar, ¿no? ¿Y cómo tengo que educar a este hijo? ¿Cuál va a ser la comida que va a comer? ¿Cuál va a ser la lectura que va a tener? ¿Cuál es el tiempo en el cual va a invertir? ¿En qué va a invertir el tiempo este niño? ¿Y para qué yo lo voy a educar? Mira, en la imagen vemos a Ben Carson Ahí está. recibiendo la medalla más importante del presidente de Estados Unidos. En ese momento, aparte de dar la honra y la gloria a Dios, ¿quién estaba detrás de esta vida? Era la mamá. Puede presentarse delante de Dios y decir: aquí está el hijo que me diste. Y el Señor le puede decir a esa mujer: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel,
Ahora, no solamente animaría a los padres de familia que reciba una medalla presidencial. Imagínate cuando el Señor coloque la corona de oro. En nuestros hijos. Entonces, ese momento tú vas a ser la madre más feliz porque no solo educaste para este mundo, educaste para la salvación y para la vida eterna. Claro. Así que para mí es una motivación muy grande y me gustaría que cada uno de nosotros podamos compartir algo bíblico, porque en la Biblia hay lecciones para todo. Es una riqueza. Y sobre todo en esta área. Esta área. Entonces, usted que trabajó en instituciones educativas, podemos trascender la vida de muchos. Y aquí es donde debemos nosotros abrir los ojos y ver en cuánto podemos ser nosotros el obstáculo mayor en la formación de nuestros hijos. Como madres. Como papás también, o como familia. Claro. Entonces, cada niño debiera tener un sueño. Y yo me quito el sombrero, como decimos, a las madres que han sacrificado una carrera. Para mí no sería un sacrificio, sino sería un privilegio. Es una inversión. Es una inversión que va a trascender. Quizá es más valioso que una casa, que un título, que una carrera. Que nuestros hijos sean la que corone nuestra vida, para que nosotros digamos, ese es mi hijo. Estoy muy agradecido a la vida. Y ese hijo no sea una carga social, un fracaso, un problema para la policía, para el alcohol, la droga. Hoy día la vida se la toma tan ligeramente que los chicos no ven que la vida es una hermosa oportunidad que Dios nos presenta para ser útiles a la sociedad y para desarrollar esas capacidades para honrar y glorificar a Dios. Así que en este momento en la imagen aparece el sueño de José. Un joven con un sueño. Con 12 años. Tan chico. Bíblicamente hablando, ¿quién era José? Venía de un hogar disfuncional. De 4 hogares disfuncionales. Porque papá tenía 4 esposas. Y en cada hogar eran hermanastros. Las riñas, las peleas, las rivalidades, Así es. los reclamos. Más caótico no podía haber sido el hogar de José. Así es. Y además quedó huérfano. Y el mayor problema era el padre. Después de que quedó huérfano, José era el mimado, era el sobreprotegido. Y José terminó siendo, como muchos dicen, aquel niño que creció bajo el poncho y bajo la falda, ¿no? Claro. Y muchos padres pensamos que ese es nuestro papel. Pero cuánta misericordia divina. El día que José fue a atender las necesidades de sus hermanos, estaba a flor de piel todo el descontento que tenían del trato que José tenía de su padre. Lo maltrataron, lo pegaron, le metieron al pozo, lo vendieron. ¿Qué puedes esperar de ese niño en el futuro? Para muchos de nosotros, diríamos, eso es un caso perdido. Es un caso perdido. Pobre chico, ¿dónde va a terminar? En la calle. ¿Dónde va a terminar? Pero no nos olvidemos que el Señor tiene misericordia. A pesar de que nosotros como padres somos responsables, pero quien tiene más amor que nosotros es el Señor. Claro, ese es su hijo. Así que guió la vida de José,
Nada era casual, era providencial. Que los ismaelitas hayan comprado y lo hayan vendido a Potifar. Pero la Biblia dice en el libro de Génesis, José en el camino de donde los hermanos le vendieron a Egipto, hubo esa inflexión, hubo ese cambio. Él tomó la determinación de ser fiel a Dios, a pesar de las circunstancias. Y no eran circunstancias fáciles. Imagínate, terminar del hijo mimado, dice Patriarcas y Profetas, ¿no? De ese hijo mimado terminó en un esclavo en Egipto. Ahí no hay tu papá, ahí no hay tu mamá, ahí no hay comodidad. Pero esa es la parte de la escuela que le faltó en la casa. Así que aprendió a barrer el establo, a limpiar la casa. A veces yo digo a mi hija, bueno, siempre te miran cuando tú exiges que esté limpio la mesa y que esté bien limpiado, tendido bien la cama. Somos muy exigentes. Pero es mejor que esas cosas ocurran en la casa que después cuando sean profesionales. Imagínate un Ben Carson que se olvide su bisturí en el cerebro de un paciente. Es verdad, es verdad. Entonces, esos profesionales que no son formados en principios y valores, ¿qué van a hacer? Abogados hay tantos que solo sacan dinero y claro, pierden el juicio. Y el juicio también, ¿eh? Se pueden comprar, se pueden vender. claro. Entonces, ¿qué queremos que nuestros hijos, así como José, no le debemos dar todas las comodidades? Ben Carson creció en un hogar donde había necesidades, donde había privaciones. No tenía todo a la mano. Claro. Ni tampoco creía que era el dueño del mundo, que el mundo giraba alrededor de él. Pero nosotros somos capísimos que no queremos que nuestro hijo pase absolutamente nada y casi lo estamos haciendo inútiles para la vida. Porque la verdad es que el mundo no es así. La realidad no es esa. La realidad no es esa. Así que José, cuando llegó a Egipto, aprendió lo que no debería haber aprendido allí, sino en la casa, en el hogar. Eran los padres que deberían haber enseñado. Y cuánto dolor para Jacob, ¿no? Tener a un hijo perdido, aprendiendo en las cosas que debería aprender. Y entonces cuando uno analiza como padre, dice, aquí metí la pata, aquí fue otro, ¿qué nos queda? Arrepentirnos, es decir, Señor, dame una oportunidad y darle a mis hijos otra oportunidad para que como José tengan esa opción. Poder enmendar. Poder enmendar. Así que el Señor mandó en la cárcel los 2 sueños del copero y el panadero, le inspiró para interpretar porque él era fiel a los principios y a los valores. Y finalmente, cuando el sueño de Faraón fue presentado a él dijo, el sueño es esto y esta es su interpretación. Tenía la capacidad física desarrollada, tenía la capacidad moral. Imagínate, siendo joven, que una mujer bella te pida que te acuestes. ¿Cuántos no querían? Pero ¿dónde aprendió esa consistencia moral? Sabía diferenciar qué estaba bien, qué estaba mal. Él le dijo a la mujer, aunque se prendió como araña, como chicle, le dijo, tú eres esposa de mi amo. Todos los bienes puedo tocar, pero hay algo que él solo se ha reservado, eres tú. ¿Dónde podemos encontrar esa calidad de personas, como dice Ellen White en la página 52? La mayor necesidad del mundo no es oro, no es plata, no es nada, sino hombres que no se compran ni se vendan. ¿Dónde conseguimos eso? ¿Dónde hay una escuela? Por favor, si usted conoce algo
páseme la voz que puedo recomendar a muchos. ¿Dónde se forma esa calidad de personas? José allí fue formado. Y cuando interpretó el sueño, Faraón dijo, cuando José recomendó, búsquese un hombre sabio, un hombre entendido, para que administre todo el sueño de Faraón. Faraón dijo, ¿dónde vamos a encontrar otro hombre más sabio que este? Ahora, la sentencia que habíamos leído se cumplió exactamente en José. Era un hombre que no se podía ni comprar ni vender, porque cuando le dice, te vamos a dar todo el oro y la plata si tú interpretas, él no estaba haciendo nada por dinero. No, lo estaba haciendo porque era su deber. Era su deber. Y cuando todo el mundo se dio cuenta de que era un hombre cabal, un hombre entendido, un hombre con conocimiento, ese era, por decir, era Nueva York o era la capital del mundo, Egipto. Claro. Y todo el mundo admiró y glorificó de quién su hijo será. ¿Cómo puede haber un joven con estas cualidades? Y el nombre de Dios fue glorificado porque dijeron que es un hebreo y es un hijo de Dios. ¿Qué mayor honor puede haber para un padre que su hijo sea así? Y qué misericordia divina. Las deficiencias de Jacob fueron enmendadas por el Señor. Claro. Entonces, cuando decimos cambio de actitud, es lo que nosotros debemos buscar orando, pidiendo al Señor sabiduría. Enséñame este niño para qué vino a este mundo. ¿Va a desarrollar la capacidad musical? ¿Va a ser un predicador? ¿Va a ser un médico? No todos pueden ser a la vez todos. Claro. Así que descubramos eso. ¿Y cómo lo podemos descubrir? Ahí están los ejemplos. Sigamos ese principio y tendremos tantas satisfacciones y no habrá padre más feliz que nosotros, ¿no? Así de haber alcanzado la mayor dicha que un padre puede tener, de ver a su hijo realizado y feliz con lo que está haciendo. Así es. Y entonces puedo decir al Señor, y aquí mis hijos y lo que me diste. Y yo deseo de todo corazón escuchar, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así es. ¿Qué sería más o menos el objetivo por el cual debemos trabajar? Y la escuela no está hecho para eso. No se puede sustituir el hogar, no se puede sustituir el papel de los padres, imposible. Claro. La escuela está allí para complementar. Exactamente. Para dar aquellas herramientas que de repente nosotros como padres no podemos darle o nos falta. Pero la fibra moral de una sociedad, su esencia, proviene del hogar. Cuando no está eso claro en el hogar, cuando el hogar no tiene un cimiento sólido, lo vemos en la sociedad. Así es. Porque las familias son las que van a hablar y lo vamos a ver en las iglesias y lo vamos a ver en toda institución. Cuando no hay ese fundamento sólido, y es lo que queremos que cada una de nuestras familias que nos están escuchando este programa, ¿dónde está el cimiento de tu hogar? ¿En qué estás basando la toma de decisiones? ¿Cuáles son los principios? ¿De dónde los adquieres? ¿Con qué estamos educando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que te trae satisfacción de ver en tus hijos? Entonces, bueno, esperamos que este programa ayude precisamente a eso. Si hasta ahora nuestro concepto ha sido lineal, solamente pensar, bueno, si mi hijo sale bien en ciencia, ya he cumplido. Si mi hijo ya tiene un oficio, ya he cumplido. La verdad es que la formación de un ser humano abarca mucho más que esto. Es importante darles herramientas porque tienen que ser funcionales. Ahí lo vimos, la educación es para servir. Así es. En diferentes áreas. Sean técnicas o no técnicas,
sean de salud, sean maestros, en cualquier área. Ellos van a tener que ser seres funcionales e independientes y van a tener que a la vez, con los principios que se han inculcado en casa, marcar la diferencia en el lugar donde Dios los coloque. Si es mecánico, si es ingeniero, en cualquier lugar donde esté, él tiene que marcar la diferencia, porque tiene una base que le permite tomar decisiones acertadas. Amén. Y eso es lo que queremos. Así es. ¿Será que entonces le pedimos al Señor que nos ayude a hacer ese cambio de actitud? Lo necesitamos, ¿cierto? Necesitamos inspiración. Necesitamos. Esa inspiración proviene de Dios, vuelvo a reiterar. Y tomemos la palabra. Ahí tenemos libros tan especiales como este libro, La Educación, que es realmente un libro tan bellísimo. Ustedes pueden descargar en el PDF, hay tantas maneras de conseguir y lea uno. O también Conducción del Niño, por ejemplo, es un libro maravilloso para aquellos que quieren ser padres, deberán leer. Cuando antes. Nosotros hacemos cursos prematrimoniales, le decimos, por favor, tienen que leer Hogar Cristiano y a la vez lean Conducción del Niño, porque si se están casando, tengo que leer antes de usar algún equipo, un teléfono, un celular, el manual, ¿no? Claro. ¿Cómo funciona esto, no? Así es. Bueno, ¿qué les ha parecido el programa de hoy? Ya estamos cerrando, pero no quisiéramos antes sin leer un texto precisamente de la Biblia que habla de esta importancia de la educación. Y para eso nos vamos al libro de Proverbios. Me gusta Qué mucho lindo, Proverbios qué lindo. porque es un libro que habla muchísimo sobre la formación de un individuo. Y en Proverbios 3, comenzando en el versículo 13, dice lo siguiente: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, hablando precisamente de la sabiduría, de la inteligencia. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿Saben? Como padres, generalmente pensamos, bueno, si mi hijo obtiene un buen trabajo, va a obtener riqueza, va a obtener posición, va a obtener seguridad. Pero hay algo que garantiza mucho más que esto y que lo incluye, y es la obtención de una educación verdadera. Sabiduría, inteligencia, valores que son profundos y que moldean a esa persona. Y allí debería estar nuestro mayor enfoque como padres. Cuando lo hacemos, todas las demás áreas de conocimiento van a tener su lugar y vamos a ver que nuestros hijos van a florecer en diferentes áreas. Van a encontrarse bajo ese árbol de vida y van a ser bienaventurados. Ahora, ¿dónde comienza ese cambio? En la educación comienza contigo y comienza conmigo. Yo quiero que mis hijos aprendan, y allí lo vimos en una de las citas, que para la educación no hay edad. Nunca nos jubilamos de educación. Y la primera alumna, la primera que tiene que motivar a aprender y a crecer es mamá. Sabes, yo tengo una mamá que yo sé que ella está viendo este programa. Qué bueno, saludos. Sí. Ella no se pierde un programa de Vasijas. Uno para verme y otro para criticar a la hija. Pero ¿sabes qué? Mamá, mi mamá es médico. Qué bueno. Y sí, lo fue por pasión, ¿sí? Pero además de su pasión por la pediatría, mi mamá tejía, mi mamá hacía una cosa, hacía otra, aprendía a hacer de todo.
Yo nunca vi a mi mamá sentada preguntándose, ¿y ahora qué haré? ¿Y qué será de mi vida? No, siempre la vi en eso. Para nosotros, los libros eran parte de nuestro regalo de cumpleaños. Ay, qué bueno. Había una ocasión especial, se le regalaba un libro. Y es algo que agradezco a través de los años. Pero ya mi mamá es jubilada, ya es abuela, y cuando ya uno cree, bueno, ya mi mamá ya va a descansar. Descansar. Mi mamá ahora es estudiante otra vez, pero lo hacen las artes. Y me impresiona, yo digo, nos hemos impresionado en casa. Mamá, ¿y tú haces eso? Me dice, sí, yo ahora estoy aprendiendo algo nuevo. Y hablo con ella y me dice, y estoy ayudando a una muchacha y estoy viendo unos cursos de psicología clínica infantil. Digo, mamá, mi mamá, no voy a decir su edad, pero ya les digo, es abuela y ya han visto el tamaño de mis hijos. Y no se cansa de aprender. Eso es algo que yo valoro muchísimo, lo agradezco porque es el motor. Detrás de Vasija viene ese tipo de ejemplos. Nunca es tarde para aprender. Y cuando mamá tiene esa actitud, los hijos también van a valorarlo. Si combinamos eso con los valores que tenemos en la Biblia, podemos cambiar familias, podemos cambiar sociedades, podemos cambiar iglesias. Definitivamente. Ese es el desafío. ¿Te unes entonces a este desafío? Yo espero que sí. Para despedirnos, hermano Marcelo, qué placer haberlo tenido en el programa de hoy. Lo hemos disfrutado bastante. Y la verdad, no solamente la experiencia que tiene como padre, porque antes de ser educador y a ser anciano de iglesia y todas las cosas que hace, usted también es padre y tiene ya hijos que son también adultos. Pero qué bueno que tenga esa disposición siempre de acompañarnos y de guiarnos en temas como este. Ahora, ¿cuáles serían sus palabras finales para todas esas mamás que dicen, bueno, si es necesario emprender un cambio? Muy bien. A ver, yo le voy a pedir un favor. ¿Cómo se llama la mamá? Hermana Kerry. Mi mamá se llama Valmy. ¿Valmy? Valmy, Valmy. como la batalla de Valmy. Hermana Valmy, usted es una mujer bienaventurada si está escuchando este programa, porque Kerry no es un trabajo casual, no es algo que por ahí alguien en la escuela, en la universidad se ha formado. Si Jehová no edifica una vida, en vano son los demás carreras o trabajos que uno puede hacer. Así es. Así que es una mujer dichosa de tener una hija con esas cualidades. Y pienso de que Mateo 6:33 sería realmente un versículo que ella lo ha tomado en serio. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Y también, hermana Kerry, felicitarle porque desarrollar tantas capacidades y para servir no solamente en el canal, con tantas cualidades, es una alegría, es un gozo, es una satisfacción. Y nosotros también estamos en ese camino. Así es. Yo no he tenido una madre que tenga formación académica, provenimos de una familia muy humilde, pero ¿qué son los que ellos nos han enseñado a ser honestos, a ser veraces, a trabajar, a no dormir, a levantarse temprano, a sacrificarse, comer lo poco que hay? Pareciera que eso era como un castigo, como algo que a nadie lo desearía, pero hoy agradezco a Dios y digo, gracias por haber vivido en la privación, en las circunstancias difíciles, porque entonces uno puede valorar las otras cosas que el Señor nos ha dado. Así que agradezco este programa de Vasijas de Honra y que el Señor bendiga el ministerio que usted hace. Y quiero animar a cada papá, a cada mamá. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Comencemos. El Señor es de segundas, terceras oportunidades.
Si lo hizo con Moisés, ¿cómo no va a ser con nosotros? ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Sí, así que esa es la fe y la esperanza que tenemos de que este programa puede trascender y a través de este programa podemos cambiar muchas actitudes para que hayan hijos desarrollados, madres felices y podamos tener una mejor sociedad. Amén, así es. Bueno, querida vasija, ahí está el llamado de hoy. Este es un manual que tienes a tu disposición. ¿No sabemos qué hacer? Aquí está la respuesta, los tienes en mano. Sencillamente encamina tu vida y tu familia bajo los principios sólidos que se encuentran aquí. Y con la ayuda de Dios puedes alcanzar ese cambio de actitud que tanto anhelamos. Y tus hijos van a agradecerlo también. Quizás no es fácil, no es un camino fácil, porque a veces habrá necesidad de nadar contra la corriente. Pero el Señor está allí para darnos ayuda y para ser también de socorro para nuestros hijos y para traer a fruto el propósito que Él tiene para cada uno de ellos. Preguntemos a Él, ¿cuál es el propósito para mi hijo? ¿Dónde está su futuro? ¿Dónde lo quieres? Y Él va a guiarte. Así que con esto nos despedimos y te invitamos, por supuesto, a que sigas con nosotros en Vasijas de Honra en una próxima oportunidad. Si quieres ser parte de esa comunidad de mujeres que tratamos de crecer y aprender unas de otras en este caminar de la vida, te invitamos entonces a que te unas a los grupos de Vasijas de Honra. Bien lo puedes hacer por WhatsApp a través del más 591-678-83255. Tienes ahí el número en pantalla. Por el mismo número también puedes acceder al grupo en Telegram o puedes buscarnos también en Facebook como grupo privado. Allí la interacción es hermosa, somos dinámicas y hay mucho que aprender unas de otras. Así que te invitamos a que formas parte de Vasijas de Honra. Y con esto nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Recuerda, has sido llamada para ser una heredera de gracia de vida. Dios te bendiga y que bendiga tu hogar y tus hijos.